Desde el día viernes hemos estado compartiendo la palabra del Señor, hemos estado glorificando su nombre y hemos estado exaltando solo a Él y su evangelio, y para eso fuimos creados. Todo fue hecho por Él y para Él. Amén. Así que eso estamos haciendo para la gloria de Dios. Y bueno, ya estamos en la recta final, en el cierre de nuestro congreso. Con esta enseñanza será la número 7 para la gloria de Dios. Y qué mejor introducción que esta tremenda enseñanza que el pastor Julio Márquez nos acaba de exponer hace unos momentos acerca de la relevancia que debe tener la alabanza y la adoración a Dios, ¿verdad? Donde hemos descubierto y hemos encontrado muchos errores doctrinales, prácticas que francamente hemos practicado en algún momento de nuestras vidas, hemos practicado en algún momento de nuestro ministrar, pero Dios es bueno y Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo, a la hora exacta. Y creo que usted y yo estamos en ese tiempo de Dios, en esa hora exacta de Dios, donde Él no nos permite hacer más de lo que nos está permitido en las Sagradas Escrituras, ni por supuesto menos, sino exactamente como la Biblia manda. Amén. Oremos y vamos a comenzar con esta enseñanza. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana todavía por el poder de tu palabra, por el poder regenerador de tu evangelio en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hoy, Señor, nos damos cuenta, o cada día nos damos cuenta del gran amor que tú has tenido con nosotros, de la gran paciencia y tolerancia que has demostrado hacia nosotros, tu creación, tus hijos. Señor, tantas gracias te damos porque has perdonado nuestros tiempos de ignorancia y hoy estás sacando a la luz las verdades de tu palabra. Y nosotros estamos contentos y felices por eso, porque tu nombre es glorificado y es puesto en su lugar donde debe estar. Todo el tiempo debe ser Él el Rey y no nosotros, Señor. Es tu palabra, no son nuestras ideas. Es tu evangelio, no son nuestras filosofías. Eres tú, Señor, y a ti te damos la gloria y a ti te damos la honra. Yo te pido, Dios, que todo tapón espiritual, todo obstáculo sea eliminado por el poder de tu palabra en este día, para que podamos escuchar el evangelio y podamos aprender más de ti, Señor. Que todo dardo de fuego de Satanás lo podamos apagar con el escudo de la fe y que podamos recibir tu palabra, Señor, con los brazos abiertos. Queremos abrazar tu evangelio y nos damos totalmente a ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bien, el día de hoy quiero tratar un tema que yo le he dado el nombre, el poder del evangelio. El poder del evangelio. ¿Cuántos creen que el evangelio es poderoso? Bueno, eso es algo que todos debemos saber, debemos entender. El evangelio no necesita la ayuda de nosotros. El evangelio es poderoso en sí mismo porque el evangelio es Dios, es el carácter de Dios reflejado a través de la Biblia, es el corazón de Dios demostrado a través de las palabras de Jesús, y el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y el verbo era Dios y era la palabra de Dios, así que nosotros no tenemos necesidad de nada. Aparte, el Señor dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas, desde luego apoyándonos en el verbo de Dios, que es la palabra de Jesucristo. Así que debemos tener mucho cuidado en esas revelaciones propias que a veces afectan un poco o mucho el buen desarrollo de la congregación. Así que cuando Dios muestra algo, lo va a mostrar siempre fundamentado en lo que Él ya dejó escrito, ¿no? No hay una revelación nueva que
debamos inventar nosotros de tal forma que quede fuera de la Biblia, sino que Dios nos va a revelar, nos va a abrir su escritura para que podamos ver lo que antes no podíamos ver, y eso es una forma en la cual Dios se va a revelar a través del poder del Evangelio. Me introduzco haciéndole una pregunta del tema el poder del Evangelio. ¿Qué clase de Evangelio estás viviendo? ¿Qué clase de Evangelio estamos viviendo hoy en día? ¿Un Evangelio que brilla como oro o un Evangelio que en verdad es oro? El oro representa la deidad de Dios, el poder de Dios, todo el carácter de Dios. Así que hoy en día el mundo es tan engañoso que los mismos hijos de Dios hemos estado siendo engañados con un evangelio que en lugar de ser evangelio, pues hemos oído, se han convertido en algunas filosofías o, como decía alguien por ahí, en pláticas motivacionales que brillan como oro, pero que en realidad no contiene el oro y la deidad de Dios. Y de eso quiero hablar hoy. En esta exposición trataré de explicar 3 puntos fundamentales para la vida de la iglesia. Número 1, hablaré de la esperanza del Evangelio. Número 2, hablaré de la eficacia o del poder del Evangelio. Y número 3, hablaré del efecto del Evangelio en la vida de los creyentes. Se lo voy a repetir. Número 1, hablaré de la esperanza del Evangelio. Número 2, la eficacia del Evangelio. Y número 3, el efecto del Evangelio en la vida de los creyentes. ¿Cuántos creyentes vinieron hoy? Iniciaré con otras 3 preguntas. Número 1, cuando tú viniste a Cristo, ¿qué esperabas del Evangelio o qué te prometieron a través del Evangelio? Segunda pregunta, ya que estás dentro del Evangelio, ya que eres un cristiano, ¿qué tan eficaz o poderoso ha sido para ti el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y número 3, ¿qué tan efectivo o redituable ha sido para ti haber creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque de ahí partimos en el mal entendimiento de cuando fuimos invitados a conocer a Cristo. ¿Para qué fuimos invitados? Creo que todos lo sabemos y está por demás decirlo, que necesitábamos ser perdonados de nuestros pecados, necesitábamos ser lavados con la preciosa sangre de Cristo, necesitábamos entender que si Dios prometió un cielo y una vida eterna, es que debía ser forzosamente por medio y a través de un sacrificio perfecto, que era el de Jesucristo, no por nuestros sacrificios, no por nuestras obras, no por nuestro moralismo, como lo explicamos el día de ayer, sino por la gracia de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, estamos hablando del poder del Evangelio. Pablo le dice a los de Colosas lo siguiente: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Dónde está guardada nuestra esperanza? Dice, en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Oyó eso? Le repito, dice Pablo, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Qué expresión, hermano, tan clara, porque conocemos el Evangelio de una forma obscura, conocemos el Evangelio de una forma engañosa. El mundo nos ha presentado el Evangelio y el Cristo, y a través de películas, comentarios, libros, a un Cristo que no tiene nada que ver con la realidad de Cristo en la tierra, narrada por él mismo, por los apóstoles, por el Padre. Por eso Pablo toma el detalle de decir, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cuántos quieren conocer la gracia de Dios en verdad? Yo creo, hermano, que nosotros, los escogidos de Dios, si habíamos sido engañados por el mundo y sus deleites,
y todas esas cosas que pretendían darnos cierta paz, satisfacción y contentamiento, yo creo que sería el colmo para nosotros como hijos de Dios llegar a Cristo y seguir siendo engañados por un evangelio de la gracia, pero que no es la gracia de verdad, como se lo dice Pablo a los colosenses, sino que es una gracia que brilla como el oro, pero que no es oro. Una gracia que parece que viene de Dios porque suena bien, pero que no proviene del corazón de Dios. Así que voy a hablar en este momento de la esperanza del evangelio o la promesa del evangelio para que nos vaya quedando muy claro. De los versículos que acabamos de leer, no busque, pero el versículo 9, Colosenses capítulo 1, verso 9, o si ya tiene la Biblia abierta, solo regrésese 3 versículos. Aquí Pablo está orando por los colosenses, pero para ser más exactos, no solo Pablo ora, sino que les está explicando en qué sentido está orando por los colosenses. Y el versículo 9 nos explica en qué sentido. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que Pablo no solo ora como muchos de nosotros solo oramos, sino que Pablo les explica el sentido de la oración con un propósito. El ser cristianos conlleva un propósito. El conocer a Dios conlleva un propósito. El Cristo al venir a morir al mundo fue con un propósito. Él no vino a morir y sufrir solamente para que todos vieran cuánto sufría o cuánto lloraba por nosotros, sino que había un propósito en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo les explica a los colosenses, ponga atención, en qué sentido está orando. Y el sentido dice: no he cesado de orar por vosotros y de pedir, y aquí está el sentido de la oración, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ponga mucha atención, no vemos a un Pablo motivando a los colosenses a orar por alguna necesidad personal. No vemos a Pablo motivando a los colosenses a orar para la realización de algún sueño personal, sino para que sean llenos del conocimiento, la sabiduría y la inteligencia del evangelio a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo los lleva y les dice: mi oración no es para mostrarles una gracia engañosa que les prometa salir de sus problemas mientras estén en la tierra, de tal forma que ustedes puedan creer y puedan pensar que el Cristo al que ustedes siguen es un Cristo así, sino que Pablo trata de comunicarles que deben tener una inteligencia y una sabiduría espiritual para entender y comprender el poder del evangelio. Y el poder del evangelio consiste en que debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Pablo no es un hombre que está concibiendo la oración como algo que tenga que conformarse a algún método humano, sino que la oración de Pablo está centrada en la fe. La oración de Pablo está centrada en la esperanza y está centrada en el amor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que las promesas, escuche esto con cuidado, las promesas medulares en la proclamación del evangelio son la fe, la esperanza y el amor. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y es donde Pablo dice que debemos adquirir y tener el conocimiento y la inteligencia espiritual para entender, repito, que la proclamación del evangelio y las promesas medulares en la proclamación, en la predicación, en los mensajes del evangelio, en los congresos, en los eventos, en las organizaciones, en las iglesias cristianas, no son otra cosa sino la fe, la esperanza y el amor de nuestro Señor Jesucristo derramado a través de la gracia de su sacrificio. Pablo nos deja ver que la promesa del evangelio no es universal. También ponga atención en esto, es decir, no es para todos
o para todo ser humano, sino que es un privilegio de unos pocos solamente. Eso lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 2. Repito, Pablo nos deja ver que la promesa del Evangelio no es universal para todo ser humano, sino que es un privilegio de unos pocos solamente. Colosenses 1, versículo 2 dice Pablo: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Entendió eso? Así que la promesa del Evangelio es un privilegio, número uno o inciso A, para los fieles y para los santificados. Y número 2, dice Pablo a los Colosenses, que esa promesa es gracia y paz. Lo podemos traducir de la siguiente forma: es perdón, justificación y salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y ese perdón, esa justificación y esa salvación no es un privilegio para todos, no es un privilegio que todos puedan gozar. Todos quieren ser salvos, todos quieren tener un lugar en el cielo, todos quieren tener un lugar en el corazón de Jesús, todos creen estar agradando a Dios en su forma, en su manera de pensar, en su filosofía, en su forma de predicar, en su forma de organizar algún evento. Sin embargo, Pablo claramente le dice a los colosenses, en primer lugar, que no debemos estar equivocados, porque la meta del Evangelio no es material, sino espiritual, y para entender la meta espiritual se requiere una inteligencia y una sabiduría espiritual que por lo tanto entenderemos que será dada a los santos y a los fieles santificados, que es gracia y paz, que es perdón, justificación y salvación en nuestra vida y perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos inteligentes espiritualmente hay aquí que ya está entendiendo esto, hermano? Dios quiere bendecirnos, por supuesto que Dios nos va a bendecir, por supuesto que Dios va a agregar y a sumar toda bendición que te ayude o te favorezca para salir de algún problema, llámese económico o físico o familiar. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos la gracia del Evangelio sin la inteligencia y la sabiduría espiritual, nosotros estamos aboliendo este gran regalo y no estamos permitiendo que la gracia y paz, el perdón y la justificación y salvación de nuestros pecados cobre vida como Jesús lo prometió y Él quiso que sucediera. Según Pablo, la promesa del Evangelio pertenece entonces solamente a algunos privilegiados. ¿Y por qué unos dirán, Señor, ¿y por qué solo algunos privilegiados? ¿Será que tú haces acepción de personas? Señor, ¿no es verdad que tú moriste por todos en la cruz del Calvario? ¿Acaso todos no tenemos la oportunidad? Por supuesto que todos tenemos oportunidad. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vayan al arrepentimiento, que todos abracemos la cruz de Cristo, que todos abracemos el sacrificio y la gracia de Jesucristo. Sin embargo, cuando yo digo que la promesa del Evangelio pertenece solo a unos pocos privilegiados, es porque la mayoría sigue viviendo sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Estabais sin Cristo, ¿cómo? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que el Evangelio y la salvación no es para todos, sino para aquellos con inteligencia y sabiduría espiritual que nos hemos alejado del mundo. Claramente Pablo en los Efesios menciona 4 promesas del Evangelio. Número 1, Pablo dice: estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Así que la promesa del Evangelio, queridos amigos y hermanos, la promesa del Evangelio fue nada más y nada menos que acercarnos a Dios. La promesa del Evangelio fue acercarnos a Dios, aunque algunos prometen acercarlos al Dios o a otros dioses con D minúsculas. Otros, hay quienes están
enseñando un poder del Evangelio que te acerca a un Dios minúsculo, a un Dios dinero, a un Dios popular, a un Dios de fama, a un Dios de arrogancia, a un Dios de buenos propósitos, a un Dios de buenas intenciones. Y nos hemos olvidado que la promesa fundamental del Evangelio era acercarnos a Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, estábamos lejos de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel. En segundo lugar, Pablo dice que éramos ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué significa esto? Que la promesa del Evangelio fue que podíamos, oiga esto, la promesa del Evangelio fue que podíamos apropiarnos de lo que antes del sacrificio de Cristo era imposible lograrlo. ¿Entendió eso? Éramos ajenos a la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Digan todos, salvación. Digan todos, Dios prometió salvarme. No lo oigo muy convencido. Dios prometió salvarnos. Así que la promesa del Evangelio, según Pablo, fue que podíamos apropiarnos de lo que antes del sacrificio de Cristo era imposible lograrlo. ¿Qué? Salvación. Número 3, Pablo dice que estábamos sin esperanza. Y aquí toca otra promesa del Evangelio muy importante. ¿Cuál era esa promesa del Evangelio? Que también nosotros, cuando él dice que estábamos sin esperanza, significa que a través del Evangelio también tenemos nuestro Mesías para salvación. Porque déjeme decirle algo, que ese Mesías prometido como que lo exclusivizaron para los judíos. Ese Mesías prometido, ese hombre glorioso que vendría a poner su reino mundial, estaba solamente determinado para los judíos, en cierto sentido. Sin embargo, Pablo dice en los Colosenses que nosotros estábamos sin esperanza. Nosotros éramos los gentiles. Nosotros éramos los paganos, nosotros éramos los que no teníamos derecho, nosotros éramos los perrillos del Antiguo Testamento, nosotros éramos los leprosos, nosotros éramos los publicanos, nosotros éramos malos, éramos la lepra. Éramos la contaminación, lo más inmundo que podía existir para un judío. Sin embargo, Pablo se toma la delicadeza y podría decir la exactitud de utilizar la palabra estábamos. Él no dijo estamos, él dijo estabais sin Cristo. Es decir, el Mesías prometido a los judíos no es exclusivo de ellos, ahora es para todo aquel que en él cree. Así que no solamente los judíos tienen un Mesías, nosotros también tenemos nuestro Mesías. Ellos no solamente tienen su Salvador, nosotros también tenemos el Salvador. Es el mismo Salvador. Ya no estamos sin esperanza. Ya no estamos sin esperanza. Ahora nosotros caminamos con una certidumbre de que nosotros también seremos salvos, no por nuestro legalismo, no por nuestro moralismo, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Dale un aplauso a la gracia de Dios. Tenemos nuestro Mesías también. Dile a tu hermano, también tenemos nuestro Mesías. ¡Aleluya! Y nuestro Mesías no es Buda, nuestro Mesías no es Gandhi, nuestro Mesías no es Hitler, no es el maestro de la universidad, no es tu pastor, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dijo: el camino, la verdad y la vida soy yo. Soy yo. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Eso dijo nuestro Mesías. ¡Aleluya! Siéntese, por favor. Y dice Pablo, estamos hablando de las promesas del Evangelio.
Dijo, estabais sin esperanza, y dice, y sin Dios. Es decir, Dios dijo, ya no, a través de mi evangelio, de la gracia de mi evangelio, y a través de tu buen entendimiento, tu inteligencia y tu sabiduría, no terrenal, animal y diabólica, sino espiritual, ahora entiendes y sabes que no estás más abandonado en el mundo. Estaba sin Dios. Pero los que sabemos que cuando Cristo fue a parar a ese terrible madero, cargando todos nuestros pecados y nuestras fallas, no lo hizo exclusivamente para algunos o para los judíos, sino a todo aquel que cree. En ese momento Él se constituyó nuestro Padre, nuestra Madre, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro consejero, el pastor de los pastores, el apóstol de apóstoles, el evangelista de evangelista. Nos sacó del mundo y no estamos abandonados en el mundo. Esa es la promesa. Estabas sin Dios. ¿Puedes creer eso? Pastor, pero yo no le hacía nada malo a nadie. De hecho, pastor, yo no le hago nada mal a nadie. Pero si tú no tienes inteligencia y sabiduría espiritual, puede que estés dentro de la iglesia sin Dios, abandonado en el mundo todavía. Sin duda, la promesa del evangelio tuvo que ser, escuche, por elección y llamamiento de Dios, eso es decir, predestinación. No hicimos nada, absolutamente nada, porque somos menos que nada para provocarle a Dios el deseo de salvarnos. Dios predestinó, Él quiso salvarnos. Él nos eligió y nos llamó para ser salvos. Sin embargo, esta elección, este llamamiento y esta predestinación nunca habría ocurrido si alguien no nos hubiese predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros fuimos escogidos es porque Dios ha usado a su gente, a sus vasos, para que nosotros escuchemos el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El teólogo Burt se basa en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, y él lo explica de la siguiente forma. Solo escuche, por favor, y lo explica así: si Dios no hubiera enviado a sus mensajeros, no habría habido predicación. Si no hubiera habido predicación, los colosenses no habrían oído del evangelio, y sin oírlo no habrían podido creer en él, y sin creer en el evangelio no habrían podido invocar el nombre del Señor, y sin invocar a Dios no habría para ellos ni salvación ni esperanza. Así que dale gracias a Dios por la persona que Dios usó para que tú conocieras el evangelio, y que quizá en algún tiempo por la carencia distorsionamos la verdad del evangelio y la gracia de Dios, pero ahora Dios nos está dando inteligencia y sabiduría para entender la gracia y el poder del evangelio. Ahora escuche, a pesar de la elección, a pesar del llamamiento, a pesar de lo que Dios hizo por nosotros, Pablo también sabe que vivimos sujetos a las presiones y personas y de falsos maestros que quieren desviarnos de este evangelio hacia otras enseñanzas. Pablo lo sabe, se lo voy a ir explicando. ¿De cuál evangelio nos quiere desviar? Del evangelio, escuche esto, el mundo, los falsos maestros, las falsas doctrinas nos quieren desviar del propósito del evangelio que estamos explicando. Y nos quieren desviar de la obtención de la esperanza de la vida eterna por el evangelio, de la obtención de las cosas de este mundo. ¿Fui claro? Se lo voy a repetir. El evangelio sin conocimiento, sin inteligencia, sin sabiduría, nos quiere desviar de la obtención de la esperanza de la vida eterna y nos quiere llevar por el evangelio de la obtención de las cosas de este mundo. Ahora, la segunda parte del tema se llama la eficacia o el poder del evangelio. ¿Quiere conocer el poder del evangelio?
Bueno, ya estamos metidos en esto, ¿verdad? El poder del Evangelio debe ser revisado minuciosa y seriamente a través de las Escrituras para no entender algo que la Biblia no promete. ¿Me oyó, hermanos queridos? No se distraiga, por favor. El Evangelio debe ser revisado minuciosa y seriamente a través de las Escrituras para no entender algo que la Biblia no promete. Porque desafortunadamente Pablo va a hablar de los falsos maestros que habían rebajado el poder del Evangelio a un montón de chatarra terrenal. Colosenses capítulo 1 versículo 6 le dice Pablo a los colosenses, les dice, y déjenme imaginar que él lo dijo con alegría, con gozo, con sabiduría e inteligencia espiritual, con entendimiento de la gracia de Dios. Y él dijo a los colosenses, ha llegado a vosotros. ¿Qué había llegado a ellos? El Evangelio. Ha llegado a vosotros el Evangelio. Y dice, así como a todo el mundo. Y lo que más gozo le causa a Pablo es lo siguiente, dice, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Imagínense a Pablo. ¿Sabe que cuando él dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, no lo dijo en un tono de amargura, en un tono de tristeza, en un tono de ya ni modo estoy metido en esto? No, él lo dijo con gozo, él lo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque para mí, dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé cuánto les cause gozo eso, hermano. Pero esos son los comunicadores del Evangelio con inteligencia y sabiduría espiritual. Que andas en el mundo sabiendo que no eres del mundo. Eso es una de las cosas de la inteligencia y sabiduría espiritual que hay que desarrollar en nosotros. Y decirle al mundo, testificarle, no de palabras sino de actitudes. Ya no vivo yo, hermanos, amigos, vive Cristo en mí. Pueden ver a Cristo en mí. Vean mi conducta, vean mi testimonio, oigan mis palabras. Ahora, Pablo está tan convencido del poder del Evangelio que quiere convencer a los romanos en el capítulo 1 versículo 10 y les dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo quisiera llorar aquí. El Evangelio no es una chatarra terrenal, es poder de Dios para salvación. Pablo lo entendió, Pablo lo dijo de su corazón. Se lo dijo a los romanos, he llegado a una conclusión. No me puedo avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y se toma el detalle de decir al judío primeramente por aquellos orgullosos soberbios que decían, no, esto es para nosotros. Y dice, bueno, ok, para ustedes primero, pero también al griego, dijo. Así que él también al griego empata la posición en Cristo. Así que el Evangelio, escúcheme muy bien, el Evangelio, si hay algo que promete, es poder para salvación. El Evangelio no promete poder para hacerte rico. El Evangelio no promete poder para hacernos popular, aunque muchos quisiéramos. El Evangelio no promete
poder para ungirte más que a los demás. El Evangelio promete a través de Cristo y de su gracia poder para salvación. El teólogo Hendriksen dice que que Pablo lo diría de esta forma: el evangelio que yo proclamo es muy superior porque ofrece algo mucho mejor que cualquier cosa, ofrece salvación. Este escritor supone que cuando él va con los colosenses, repito, Pablo debió haber dicho este mismo pasaje, que el evangelio, Pablo dijo, se paró y les dijo a los romanos: el evangelio que yo proclamo es muy superior porque ofrece algo mucho mejor que cualquier cosa, ofrece salvación. Pero no solo eso, el evangelio también promete actuar eficazmente para la transformación de las personas. Así que, ¿de qué nos serviría un evangelio que promete salvación si nosotros no tenemos el poder para ser transformados a través de ese evangelio? Pablo habla del evangelio como una palabra llena de vitalidad en sí misma. La palabra de Dios tiene vitalidad en sí misma, no nos necesita a nosotros. No necesita nuestras ideas, no necesita nuestros buenos deseos, nuestros buenos propósitos. El evangelio está lleno de vitalidad y rebasa el estándar humano, de tal forma que nosotros nos sintamos completa y totalmente satisfechos cuando escuchamos el poder del evangelio de Jesucristo. Se lo dice Pablo a los hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, las intenciones, discierne las intenciones de tu corazón. El evangelio promete transformación de las personas. Digan todos: la palabra de Dios es viva. Esta frase, la palabra de Dios es viva, se basa en la palabra griega sao, que significa volver a la vida. Así que la palabra de Dios es viva porque nos vuelve a la vida. Y es eficaz, y la palabra eficaz significa energía. Note entonces que en este pasaje Pablo nunca menciona, escúcheme muy bien, se lo voy a leer: la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿La palabra de Dios es qué? Ahora, ¿es viva y eficaz qué? ¿Es viva y eficaz qué? La palabra de Dios. Note que en este versículo Pablo nunca menciona al hombre, a los ministros, a nosotros los predicadores, sino que le atribuye toda la eficacia, el poder y la energía al mensaje del evangelio de Cristo. Por favor, denle un aplauso a la palabra de Dios. Así que si Pablo le atribuye el poder, la eficacia y la energía al mensaje del evangelio, significa que el evangelio contiene entonces la energía de la vida eterna para salvar a los que lo reciben. En otras palabras, la energía propia de nosotros, tuya, mía como predicador, mi energía propia que yo puedo emplear para lograr vida espiritual en la iglesia, está totalmente incompetente y desaprobada por la palabra de Dios. Esto yo lo puedo traducir que los gritos, el sudor, el cansancio físico y cualquier esfuerzo humano para lograr vida espiritual en la iglesia se traduce como emocionalismo. Porque lo único que Pablo en la revelación del Espíritu Santo recibe es que la palabra de Dios es viva y energizante para salvar a todos los que reciben el evangelio. La palabra de Dios.
Sin embargo, también vemos que el poder del evangelio no puede ser sobrepasado. Hay un enemigo muy sutil y también muy poderoso llamado nuevas doctrinas o falsas doctrinas que intentan debilitar el poder del evangelio, de la gracia de Cristo, con el poder quizá limitado de una filosofía, de una superación personal, de una superstición de alguna persona. Debemos poner muchísimo cuidado en el poder del verdadero evangelio para no ser víctimas de estas falsas doctrinas. ¿Qué necesitamos hacer, pastor? La respuesta es: necesitamos mantenernos firmes en nuestra manera de pensar, que hemos recibido a través de las sabias e inteligentes palabras de nuestro Señor Jesucristo a través del evangelio de su gracia. Pablo se lo dice a los tesalonicenses en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 2, les dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dile al que está a tu lado: no te dejes conturbar fácilmente, que nadie te mueva de tu manera de pensar. Ahora, no es tu manera de entender la Biblia, no es tu manera de interpretarla, es el evangelio puro, sabio e inteligente de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende eso? Una poderosa pero falsa doctrina que está moviendo la manera de pensar de los hijos de Dios, yo le llamé el evangelio de las vanidades, y lo explica Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 6. El evangelio de las vanidades, cuando él dice que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Se lo vuelvo a leer. Una poderosa pero falsa doctrina que está agrediendo el poder del evangelio es la doctrina de las vanidades, en Efesios 5 verso 6. Que nadie os engañe con palabras vanas, que significan palabras vacías, pero también significa jactancia. Que nadie te engañe con una jactancia supuestamente proveniendo del mismo evangelio. Que nadie os engañe con palabras vanidosas también significa que nadie te engañe. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y hay dos clases de hijos desobedientes: los que la enseñan y los que la reciben. Entonces yo entiendo perfectamente que la eficacia del poder del evangelio no consiste en nada que te haga sentir jactancioso, sino precisamente en la resistencia contra ellas y en el buen entendimiento del poder del evangelio. Otra poderosa y falsa doctrina yo le llamé el evangelio del bienestar y seguridad personal. Lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 23 y 24. Escuche por favor. Otra poderosa falsa doctrina es el evangelio del bienestar y de la seguridad personal. Señor, si yo vine a ti, yo debo ser sano. Si yo soy cristiano, yo debo ser próspero. Señor, si yo vengo a la iglesia, entonces la gente debe ver en mí que yo soy superior a ellos, que yo tengo mejor auto, que yo luzco mejor ropa, que quizá, Señor, que los católicos vean que mi iglesia cristiana es más bonita, es más lujosa, es más extravagante, es más atractiva, y que somos de alguna forma más codiciables a los ojos de las personas. Jesucristo dijo: yo soy el templo, uno mayor que el templo está aquí. Y dijo: y ustedes son el templo de Dios, donde el Espíritu Santo debe vivir. Hechos 20, 23 al 24 dijo: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo, dice Pablo, que me esperan prisiones y tribulaciones. No vemos a un Pablo diciendo, predicando un evangelio de bienestar y de seguridad personal, sino que él mismo escribe por carta y dice: me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso.
ni estimo preciosa mi vida. Y la palabra preciosa también significa valiosa. Yo no puedo estimar valiosa mi vida, porque si nuestra vida no hubiera sido comprada con la sangre de Cristo, seguiríamos valiendo nada, menos nada, menos nada, menos nada. Así que Pablo entiende esta revelación y él dice: yo no estimo valiosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Nos está cayendo el 20? ¿Para qué dijo el evangelio? No dijo para que entonces pueda lograr adquirir mis sueños. Dijo para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, para dar testimonio del evangelio que justifica, que perdona, que salva, que lava pecados, su sangre preciosa, a través de la fe en ese evangelio, no del bienestar personal, sino el evangelio de la gracia de Dios, por el cual ninguno de nosotros, por muy buenos cristianos que seamos, podemos adquirir algo de Dios, porque a eso se le llama, y lo enseñé el viernes, el sábado, legalismo y moralismo, donde queremos ganar el favor de Dios a través de nuestra buena conducta, incluyendo la buena conducta basada en la misma ley de Dios. Señor, yo debo ser bendecido porque tu palabra dice: no adulterarás, y yo nunca he adulterado, así que tengo derecho a ser bendecido. Señor, tu palabra dice: no codiciarás, y yo no soy codicioso, así que te pido que me bendigas porque yo cumplo con la ley. Y estamos en la misma condición del hermano mayor del hijo pródigo, pretendiendo agradar a su padre a través de su buena conducta, a través de su buen testimonio, a través del buen ejemplo de la supuesta fidelidad que le demostró a su padre, no derrochando la herencia como el hermano menor. A diferencia del hermano menor, es que el hermano mayor se disgustó tanto con su padre cuando el padre perdonó al hermano mayor, que la Biblia no describe o no narra el final de esa historia, pero nos deja claramente ver que el hijo mayor nunca entró a la fiesta que el padre le estaba haciendo al hijo menor. Así que tanto el menor como el mayor, ambos eran pródigos, ambos eran rebeldes. Ninguno de los dos conocía realmente a su padre. Y el hijo mayor refleja el moralismo y el legalismo en la iglesia, que decimos: Señor, soy fiel, Señor, te amo, hasta te sirvo, he hecho por ti, así que por favor bendíceme. Pero en realidad el gozo de nuestro Padre no es nuestro gozo, porque el gozo del Padre era el amor. El gozo del Padre era que amó y recibió a su hijo menor a pesar de que había derrochado, porque él había tomado una actitud de arrepentimiento, él había vuelto en sí. Él no solo comió de las algarrobas de los puercos, sino que se convirtió en un puerco mismo, porque desde el momento en el que él comió el alimento de cerdos, él era un cerdo. Y cuando el hijo menor le dijo al padre: Señor, dame la herencia Padre, dame la herencia que me corresponde. Usted sabe, con una inteligencia ni siquiera espiritual, normal, terrenal, que el testador no puede dejar una herencia a menos que esté muerto. En otras palabras, el hijo menor le estaba diciendo al padre: para mí tú estás muerto, no me importas, dame lo que me pertenece. Cristo promete en un madero gracia, justificación, salvación, lavamiento, perdón de pecados. Y muchos de nosotros le estamos diciendo: a mí no me importa eso, bendíceme. A mí no me importa tu amor, no me importa lo que tú sientes, a mí me importan tus bendiciones, a mí me importa lo que tú tienes, dámelo. Y hasta, dice el pastor Chuy Olivares, hasta le contamos 3, 1, 2, 3, ahora. Por eso Pablo dice que el evangelio, él dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Así que el hermano mayor tenía que testificarle a los demás que tenía un padre amoroso, que tenía un padre lleno de gracia.
y de perdón. En Juan capítulo 14, versículo 27, nosotros podemos ver con claridad que hay otra falsa doctrina que yo le he llamado el evangelio de la autoconfianza, que no tiene nada que ver en la confianza que debemos poner nosotros en el sacrificio de Cristo para poder recibir la gracia de Dios. Juan capítulo 14, verso 27, Jesús les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. En una postura de pacificador, entienda, escuche y entienda. Yo no os la doy, dijo Jesús, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús era un pacificador, fue un pacificador al morir en la cruz. Esa fue su mayor gracia quizá que podemos descubrir, que Él produjo una paz entre el hombre que estaba destituido por el pecado de la gloria de Dios, para que pudiéramos tener una relación íntima, conociendo plenamente quién es Dios y el poder de su evangelio. La paz que vino a dejarnos Cristo no es una paz financiera, no es una paz política, ni siquiera es una paz familiar. A eso no vino. Él vino a traernos una paz para con Dios mediante el poder de su evangelio. Y muchos dicen: yo no necesito ese evangelio, yo no necesito ser cristiano, yo vivo bien con mi esposa, yo vivo bien con mis hijos, yo no tengo problemas con nadie, yo soy un empleado honesto, yo llego a tiempo a mi trabajo, yo no le robo a nadie, yo no tengo ninguna mala obra de esos hombres legalistas que pretenden, repito, ganarse el cielo, el favor de Dios con sus obras. Y Jesucristo no vino a darnos una paz familiar, una paz social, una paz política. Jesucristo vino a darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no entiende porque la cruz de Cristo es una locura. Y el mundo no quiere entender que Cristo vino a darte una paz con el Dios que te creó, con el Dios que preparó un lugar por ti allá en el cielo que te está esperando. Él vino a traerte una paz a través de su sacrificio, de su derramamiento de sangre. Y Jesús lo único que pide es que lo entiendas. Isaías capítulo 8, versículo 13, por favor. Isaías capítulo 8, versículo 13 nos narra de un evangelio que yo le he puesto de la devoción al hombre, que ha sustituido la devoción a Dios. Y ahora el hombre es más honrado. Un día fui a predicar a algún lugar y un pastor me dijo: pastor, discúlpeme, la ofrenda que yo le voy a dar es muy poca. Y yo sé que eso no es una honra, dijo, pero es para lo único que tenemos. ¿Y quién te dijo que dar mucho dinero a un predicador es estarlo honrando? Isaías capítulo 8, versículo 13 dice: a Jehová de los ejércitos, ¿a quién? A Jehová, todos digan, ¿a quién? A Jehová de los ejércitos, ¿qué? A Él santificad, y a Él sea vuestro temor. A Jehová de los ejércitos. La palabra temor también se traduce como respeto. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro respeto y Él sea vuestro miedo. Y Él sea vuestro miedo también se traduce como asombro o admiración. A Él sea vuestro asombro y a Él sea vuestra admiración. Así que el apóstol Juan dice: hermanos, santificad a Jehová de los ejércitos. En otras palabras, lo que estaba haciendo Juan, estaba exaltando el poder del evangelio de nuestro Señor
Jesucristo, y no estaba exaltándose él mismo, ni estaba diciendo honren a los que traen la predicación, denles dinero, o denles reconocimiento, o denles lugares especiales, sino que Pablo claramente dijo: santificar a Jehová, respeten a Jehová, asómbrense de Jehová, admiren a Jehová y no al hombre de Dios. Como lo he estado enseñando en series anteriores, que la creación la criatura que somos nosotros, nos hemos perdido en la creación de Dios. Y hemos dado culto a los hombres y a la creación a Dios, y estamos perdidos en la creación de Dios. La gloria y la honra es para el Creador, y ese Creador es Dios. Y para que nosotros disfrutáramos de su presencia, de su cielo, Él tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Eso se llama gracia. Por lo tanto, Juan entiende con inteligencia y sabiduría del Espíritu y dice: a Jehová de los ejércitos, a Él honrad, a Él asombrarse con Él, a Él admirarlo. ¿Por qué? Porque Él nos envió su evangelio. Hay que admirar a Dios por eso. Por eso no hay filosofía, no hay religión que salve, no hay pensamiento, no hay Buda y su enseñanza no tiene poder para prometerte. Te podrán prometer bienestar, pero no el bienestar de la vida eterna. Ni Mahoma, ni Gandhi, ni el libro del Mormón, ni Moroni, ni Roosevelt. No, a Jehová de los ejércitos deben admirar, a Jehová de los ejércitos deben reconocer, a Jehová de los ejércitos deben temer. Por algo la Biblia dice y asevera: no temas al que puede matarte el cuerpo, más bien teme al que puede llevar tu alma al infierno. Por eso mejor a Él debes temer. Ese es el poder del evangelio. Ante el poder del evangelio, los mensajeros, nosotros los predicadores, podemos ser incluso echados en la cárcel. Escuche, el hecho de predicar el evangelio verdadero de la gracia de Cristo, ¿oyó eso? No es que yo como pastor yo te tenga que tocar para que tú recibas el poder de Dios, porque entonces no sería la gracia de Dios, sino sería mi gracia. Así que nosotros los comunicadores del evangelio podemos incluso ser echados por predicar el evangelio, pero escúcheme, pero la palabra de Dios no está presa. Esa es la diferencia entre las filosofías. Mientras que las filosofías de estos hombres que acabo de mencionar, Gandhi, Buda, Mahoma, Hitler, como se llame, mientras las filosofías de estos hombres se murieron, el poder del evangelio continúa salvando gente, porque la palabra de Dios no está presa. El poder del evangelio no terminó cuando los discípulos murieron. Ahora nosotros somos sus discípulos, comunicadores del evangelio de la gracia de Cristo, y la palabra no está presa. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. Ese es el poder del evangelio. Tiene energía en sí mismo, tiene poder en sí mismo. Nunca va a pasar. Yo no soy el super pastor, no soy el super apóstol, no soy el super profeta, el ungido del DF. La unción, el poder, el reconocimiento, el temor es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la cual su palabra nunca pasará. Se terminará este mundo, pero Él es eternamente y para siempre. ¡Aleluya! Y se lo dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 9, lo que le estoy diciendo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 9, dice así: en el cual refiriéndose en Cristo, todos digan en Cristo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ok, cristianos, en Cristo sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Yo creo que todos necesitamos leer esto, todos los que somos cristianos. Léalo en voz alta. En Cristo sufro penalidades,
hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios en primer lugar, escúcheme bien, en primer lugar Pablo estuvo dispuesto a ser tratado como un malhechor. Como un malhechor. Pablo, oiga, por favor, con inteligencia espiritual, Pablo estuvo dispuesto a ser tratado como un malhechor a cambio de que el poder del evangelio hiciera su trabajo con libertad. No cuidaba su cuerpo, él cuidaba el evangelio de Jesucristo. Y en segundo lugar, el comentarista Hendrickson dicen que Pablo dijo: estoy dispuesto a ser encarcelado porque sé que otros seguirán cuando yo haya dejado este escenario terrenal. ¿De quién estaba hablando? Muchos dirán: me pasó rozando, pero te pegó a ti. Dile a tu hermano: está hablando de nosotros. No te hagas. Qué interesante, hermanos. Vamos a entrar a la tercera parte del mensaje, que se llama el efecto del evangelio en la vida de los cristianos, y el efecto del evangelio que trajo en la vida de los colosenses. ¿Qué produce el evangelio? ¿Cuál será el énfasis de lo que produce el evangelio de nosotros los cristianos o de los predicadores? Colosenses capítulo 1, versículo 6 habla sobre el efecto del evangelio en la vida de los colosenses o de los cristianos. Pablo dice, nuevamente, ya lo habíamos leído: ha llegado hasta vosotros. ¿Qué llegó? Hermanos, ha llegado hasta vosotros. A ver, hermanos, a ver, mírenme. Y Cristo está aquí. Y Él está sentado a la diestra del Padre, pero está aquí. Y yo estoy hablando de ese Cristo, de esa gracia de Cristo. Y Cristo me dijo, a través del apóstol Pablo, en lo que escribió, que le diga lo mismo que Pablo le dijo a los colosenses. Hermanos, el evangelio de Cristo ha llegado hasta vosotros. Hermanos, el evangelio de Cristo, el evangelio del Hijo de Dios, el evangelio del Todopoderoso ha llegado hasta vosotros. El evangelio de la gracia ha llegado hasta vosotros. Siéntese. Como a todo el mundo llegó el evangelio. Y lleva, dice, eso es lo más espectacular para Pablo, y lleva fruto. Y yo soy ese fruto de Dios. Y usted y yo somos ese fruto de la gracia. No estamos más en el mundo sin Dios. Y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así que, por favor, oiga esto. Así que el avance del evangelio no solo es geográfico o numérico, principalmente es espiritual. Dice el comentarista Burt que en el momento en el que Pablo escribía esta carta,
la evangelización se extendía de pueblo en pueblo y grandes números de creyentes se añadían a la iglesia. Pero por las últimas frases de este versículo es obvio que Pablo no está hablando solo de un crecimiento en extensión, sino también de un crecimiento en maduración en la vida de los creyentes. Así que Pablo no era un hombre emocional que decía: ya somos 1000, ya somos 2000, ya somos 5000, abramos más células y multipliquémonos. Hagamos más encuentros, más preencuentros, más posencuentros, más, crezcamos más. No, Pablo no le importaba eso es una chatarra terrenal. Es sutilezas vacías y huecas. Pablo estaba gozoso porque el evangelio crecía y maduraba. Los que creían, fueran pocos o fueran muchos. Por lo cual se lo dice a los colosenses en el capítulo 1, versículo 9, versículo al 12. Él dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sabe cuál es la verdad? ¿Cuál era la verdad de nosotros antes de venir a Cristo? ¿Y cuál es otra verdad de muchos cristianos todavía en sus iglesias? Que no conocíamos realmente a Dios, afuera y adentro. Así que el primer efecto en todo esto que yo acabo de leer fue la profundización en la voluntad de Dios. Es una llenura que Pablo expresa hasta la plenitud y un conocimiento pleno y profundo del evangelio. Y no solo eso, sino que Pablo habla también de otro efecto que lo llama la sabiduría espiritual, es decir, el conocimiento. Oiga, la sabiduría espiritual es el conocimiento práctico que viene de Dios, es decir, la revelación de quién es Dios. Y Pablo les dice como tercer efecto del verdadero evangelio de Cristo, que fue la comprensión espiritual de todas las cosas. Se refiere a la toma de decisiones con una clara comprensión de la voluntad de Dios. Soy cristiano porque entiendo por qué soy cristiano. Voy a servir a Dios porque entiendo lo que Dios hizo por mí, porque entiendo el cometido del evangelio, el propósito del evangelio, con inteligencia y con sabiduría de Dios. Comprendo perfectamente y espiritualmente en todo el evangelio de Dios. Por eso decido ser cristiano. Comprendo que seré perseguido, comprendo que seré separado de mis amigos, comprendo que seré apedreado. Lo comentaba el pastor, y todos los apedreamientos eran por pecados. Así que Pablo, cuando fue apedreado injustamente, porque él predicaba la verdad del evangelio. Transgredieron una ley y lo apedrearon, defendiendo su posición supuestamente correcta, porque ellos no tenían la comprensión espiritual de lo que verdaderamente era el evangelio. Así que no te espantes, no te quejes contra Dios, no te enojes, no te vayas de la iglesia, no tires la toalla, no te enfríes cuando empieces a ser perseguido. ¿Sabe? El mismo Señor Jesucristo, después de haber sido bautizado, de inmediato, dice el original, fue llevado al desierto. Algunos comentaristas dicen: Jesucristo debió haber llegado con el pelo aún mojado después del bautizo y fue tentado por Satanás.
Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, comprendiendo espiritualmente toda la voluntad de Dios, fue y venció la tentación por usted y por mí, para demostrarnos que si Él lo comprendió siendo Hijo de Dios, pero también pariente de la carne, nosotros siendo hijos de Dios con naturaleza humana, de la misma forma seremos metidos en la prueba, pero para soportarla tenemos que tener la comprensión espiritual de todo lo que es el Evangelio de Cristo.